¿Por qué se utiliza el término maquiavélico como sinónimo de perverso o diabólico? ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? ¿Cuáles fueron sus aportes? Quédate ahí porque en este video vamos a reivindicar la figura del padre de la ciencia política. Mi nombre es Rubinetti Guillermo y esto es Conciencia Política. Primero es importante contextualizar. Tenemos que remontarnos a los siglos XI y XII para comprender cuál es la situación histórica del contexto que vamos a abordar. En ese momento tenemos una clase social en ascenso como la burguesía en un contexto de recuperación económica. En la Europa de la Edad Media, la burguesía para comercializar debía pagar impuestos cada vez que ingresaba a los feudos, pero además iba acompañada de un ejército para garantizarse la seguridad. Los conflictos de la época entre la iglesia, los señores feudales, los reyes, los emperadores no eran garantía suficiente para la burguesía. Un complejo sistema de alianzas entre la burguesía y los monarcas conduce a la aparición de los nuevos estados nacionales. De esta manera, la monarquía absoluta se establece como un nuevo sistema de gobierno. Esto le va a permitir a la burguesía trasladarse de un lugar a otro con mayor seguridad y con un costo menor al que existía anteriormente. Y entonces el comerciante ya no va a necesitar proteger su caravana con un ejército, mucho menos pagar un impuesto por cada territorio feudal que se atraviesa. Estos nuevos estados-nación forman ejércitos y además, al ser financiados por la burguesía, se garantiza la protección de esta clase social por parte del monarca. De esta manera, en Europa empieza a surgir un periodo donde la unificación de esos estados va a caracterizar a esos procesos políticos. España culmina con dicho proceso en 1492, Inglaterra va a hacer lo mismo con Enrique VIII y la dinastía Tudor. Sin embargo, la península itálica no corre con la misma suerte. Al momento que Maquiavelo escribe sus obras, Italia se encuentra dividida en 5 estados feudales: el Reino de Nápoles, los estados pontificios, la República de Florencia, República Aristocrática de Venecia y el Ducado de Milán. Todos estos estados enfrentados entre sí, situación que solo favorecía a España y a Francia. Por esta razón, para el siglo XVI, la burguesía italiana estaba en una situación de desventaja respecto del resto de las burguesías europeas. ¿Quién protegía a la burguesía italiana? ¿Quién le garantizaba la seguridad que necesitaba su comercialización? Esa situación, tanto España como Francia para la época ya la tenían resuelta. Y ahí radica la importancia de analizar el pensamiento y la obra de Nicolás Maquiavelo. Pero antes de adentrarnos en los principales aspectos de su pensamiento político, veamos sus datos biográficos. Maquiavelo nace en la ciudad de Florencia el 3 de mayo de 1469. Es criado en el seno de una familia de posición económica desahogada y nivel cultural elevado. Es así que desde pequeño realiza estudios de gramática latina y aritmética para luego dedicarse a los autores clásicos. Durante la etapa de su formación intelectual, Florencia estuvo regida por Lorenzo el Magnífico, perteneciente a la familia Medici. Cuando éste muere en 1492, su lugar es ocupado por Pedro, quien logró rápidamente ganarse la antipatía de sus compatriotas y debió exiliarse al ser derrotado por los franceses. El dominico Jerónimo Savonarola, con un discurso muy crítico hacia los excesos de la Iglesia de Roma, se transformó en la figura de mayor predicamento. El Papa Alejandro VI, de la familia Borgia, no toleró las acusaciones y condujo al patíbulo a Savonarola acusándolo de herejía. Tras la muerte de este, ocurrida en 1498, Maquiavelo es designado canciller de la Segunda Cancillería. Comienza entonces su participación activa en la vida política florentina. En el año 1512, la Santa Alianza, formada por Inglaterra, España, Venecia y el Papa Julio II, derrota a Francia y las potencias del norte de Italia, entre las que se encontraba Florencia. Esto permitió el regreso al poder de la Casa de los Médicis y el consecuente abandono forzado de Maquiavelo de la actividad política florentina. Acusado de conspiración, debió soportar un breve periodo de encarcelamiento hasta que su falta de responsabilidad en los hechos quedó demostrada. Es entonces cuando los problemas coyunturales de la ciudad dejan de estar bajo su directa responsabilidad que Maquiavelo lidera sus escritos más trascendentes. Su tiempo se distribuía entre la soledad de su casa de campo, donde disfrutaba de largas caminatas y se ocupaba de la producción literaria, y las periódicas reuniones con jóvenes reformistas en los salones de los Orti o Richelari. Dicen que mucho tuvo que ver en su recuperación anímica la amistad alcanzada con el embajador de Roma, Francesco Vettori. Este supo escuchar y apoyar a Maquiavelo en sus peores momentos. En los últimos años de su vida logra los favores de sus tantas veces criticada familia Medici, la que le encargará una serie de trabajos literarios.
Entre estos merece destacarse su nombramiento como historiador de la República, lo que dará como resultado su obra Historias Florentinas. Finalmente muere rodeado por algunos pocos amigos el 21 de julio de 1527. Entre las obras más importantes del autor se encuentran El Príncipe, publicado en el año 1513, y Discursos sobre la primera década de Tito Livio en 1515. Bien, este preludio era necesario para poder abordar la temática que nos corresponde en este video, que es la relación entre Maquiavelo y la política. Para ello vamos a basarnos en un texto del autor Martín Unzué, que se encuentra dentro del libro Del poder del discurso al discurso del poder, de la compiladora Ana María García Raggio. En primer lugar, el autor remarca que nuestro pensador florentino se destaca por su método de análisis basado en el realismo, en oposición al idealismo que prevalece desde Platón en adelante. De esta manera es importante remarcar que para Maquiavelo la historia es un objeto de estudio ineludible para el político, ya que la misma puede condicionar el marco en el cual se ejerce la virtud y se experimenta la fortuna. Virtud y fortuna son dos fuerzas vitales para el ejercicio de la política, según Maquiavelo. La virtud es definida como la capacidad que el político tiene para aprovechar las circunstancias que lo rodean con sentido de oportunidad. Leyendo la historia, viviendo los tiempos y eligiendo el momento adecuado para la acción política, utilizando todas las herramientas que estén a su alcance para lograr el éxito en sus objetivos. El virtuoso es el político que logra alcanzar sus objetivos y para ello cuenta con dos herramientas: la astucia y la fuerza. Ambas son representadas con la figura del león y el zorro por parte de Maquiavelo en su obra El Príncipe. Por otro lado, la fortuna no es otra cosa que el azar o la suerte, un elemento que el hombre no puede ni controlar ni prever, pero que es importante tener en cuenta, ya que puede ser de suma utilidad para lograr el objetivo que el príncipe tiene por delante. También es virtuoso aquel que es capaz de actuar cuando la fortuna esté de su lado o generar las condiciones materiales para que la misma acompañe al príncipe en su objetivo como político. Quienes fuesen tan sabios como para saber en qué contexto se debe actuar o no, son aquellos que pueden ser beneficiados por la fortuna, o cuanto menos que la misma no les juegue en contra. Por otro lado, no se puede hacer política sin tener en cuenta un elemento fundamental, que la misma se ejerce en un contexto donde se relacionan los sujetos o los hombres. Maquiavelo posee una concepción antropológica negativa, en donde define a los hombres como ingratos, como cambiantes, como traicioneros y como cobardes. Este punto no es para nada menor, ya que para Maquiavelo la política se ejerce en un contexto de guerra latente entre los sujetos, quienes están constantemente en conflicto entre sí. Los hombres se encuentran subsumidos en relaciones de poder en constante tensión. Si no existiría tensión ni relaciones de poder entre los hombres, y estos serían buenos salvajes, entonces la política definida en el sentido maquiavélico no tendría razón de ser ni de existir. Es importante remarcar que Maquiavelo, con su concepción antropológica, va a anteceder a Thomas Hobbes. Teniendo en cuenta que el hombre vive un estado de guerra latente, para Maquiavelo, entonces la imposición del temor es una herramienta fundamental para aplacar ese conflicto. De allí radica su histórica frase: más vale ser temido que amado, ya que los hombres vacilan menos en atacar a un príncipe que se hace temer que aquel que se hace querer. Este último racionamiento maquiavélico nos permite entender que para nuestro autor florentino lo fundamental no solo es alcanzar el poder, sino también conservarlo. Cuando Maquiavelo propone la autonomía de la política respecto de otros órdenes, sobre todo de la moral, lo hace porque privilegia la conservación y el logro del poder por sobre todas las cosas. De esta manera, la política, a través del pensamiento de Maquiavelo, empieza a secularizarse y separarse de la religión, y este es uno de los aspectos que a nosotros nos resulta sumamente relevante para destacar respecto al pensamiento de Maquiavelo. Dijimos en la introducción del video que Maquiavelo, o el concepto maquiavélico, es relacionado con lo demoníaco, con lo diabólico, con algo perverso. No debemos olvidarnos que estamos en una etapa renacentista. El teocentrismo está siendo dejado atrás y está surgiendo un nuevo paradigma como el antropocéntrico. Por ende, la teoría maquiavélica empieza a disputarle el poder a la Iglesia Católica, razón por la cual Maquiavelo va a ser considerado como un demonio o un sujeto diabólico. Alcanzar el poder y conservarlo tiene que ser el objetivo del príncipe, y para lograr determinada empresa es necesario utilizar todas las herramientas que estén a su alcance. Esto no significa que el príncipe sea inmoral o perverso, pero la moral
moral religiosa impediría que el príncipe pueda utilizar ciertas herramientas que a la hora de lograr ese objetivo pueden ser útiles o necesarias. El político tiene un objetivo último que beneficia a todos y por ende utilizar herramientas que desde el punto de vista de la moral es inaceptable se justifica en la búsqueda de un bien supremo como la formación de un Estado o la constitución de una república. Incluso puede desprenderse del razonamiento maquiavélico que el político es capaz de sacrificarse en pos de un objetivo superior que es el bien común y la constitución de la república. Así como dijimos que Maquiavelo antecede al pensamiento de Thomas Hobbes, también podemos observar que en El Príncipe antecede en cierta medida al pensamiento de Max Weber, el papel que le asigna a la coacción física, elemento que puede utilizarse como último recurso y al cual puede apelar la política cuando sea necesario. A nivel micro puede surgir la necesidad de utilizar la violencia para generar el temor. Maquiavelo recomienda una técnica a la hora de implementar la coacción física a nivel micro y plantea que si es necesario utilizar la violencia, debe ejercerse toda junta y al principio de un nuevo gobierno. Según el autor florentino, esto es no solo para generar un clima de temor y de respeto, sino también para aplacar cualquier tipo de conspiración. En cuanto al nivel macro, la violencia física es necesaria para la guerra, ya que los estados van a necesitar utilizar esta herramienta para mantenerse o para expandirse. En cuanto a la relación entre la política y los hombres, Maquiavelo dice que la sociedad se divide entre aquellos que son proclives a dominar y aquellos que son proclives a no querer ser dominados. Esa división se da entre aquellos que Maquiavelo considera como los nobles y el pueblo. Los nobles son los políticos que buscan ampliar su dominación sobre los sujetos. En cuanto a los miembros del pueblo, son aquellos que buscan limitar ese tipo de dominación. Para Maquiavelo, los objetivos del pueblo son superiores a los objetivos de los nobles. De ahí radica la importancia de la república, que es la forma que garantiza que ese interés por no ser dominado esté reasegurado frente a la voracidad de los nobles. Una de las conclusiones fundamentales de la obra de Nicolás Maquiavelo es que todos pertenecemos al mundo de la política, y si bien existen distintos tipos de hombres, la sociedad se divide entre hombres que dominan y hombres que son dominados. El príncipe no es solo el jefe de Estado o el poder ejecutivo, sino que el príncipe es el dominador y puede estar en todos lados y en todas partes, porque el príncipe es el hombre político, es el dominador, sea en el ámbito de la política nacional o en el ámbito de las relaciones particulares. Del mismo modo, el pueblo es el dominado, que no es príncipe, es pueblo, y por ende es imposible que escape a las relaciones de poder. Así como en este video buscamos romper con el mito de la idea de un Maquiavelo relacionado como un sujeto perverso o diabólico, también dejamos sobre el final del video la posibilidad de cuestionar esta idea de que Maquiavelo fue un hombre defensor de la monarquía. Hay un Maquiavelo que en el contexto que escribe El Príncipe, como es un autor pragmático, defendía unas ideas cercanas a la monarquía. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio vamos a ver un Maquiavelo más republicano. De esta manera, la idea es analizar, leer las obras clásicas y los pensadores, siempre contextualizándolos como sujetos que surgen en un tiempo y en una época. Si te gustó nuestro video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que le des me gusta y a que compartas nuestro material. También puedes unirte a nuestro canal como miembro o simplemente dejar una colaboración con el botón de gracias. No voy a despedirme sin antes darle las gracias a nuestro primer miembro, María Rosa, y a nuestro querido comentarista Fredo, faro y guía de nuestro canal. Mi nombre es Rubinetti Guillermo, soy profesor en Ciencia Política y nos vemos la próxima.